Muy buena, gente, ¿qué tal, chicos? Aquí la tenemos, chicos. Vamos a verlo, chicos. Aquí tenemos a Jaboy, ok, con Meg Thomas. Aquí tenemos a Rocket, que se nos va a una esquinita del mapa. Tenemos a Sir Picker, un main killer del equipo de Portugal, Tenemos a Lumpy también reparando con Ponte a Prueba. Y tenemos a Observa aquí controlando un poco la zona central. La plaga en este mapa, ojo, un mapa grande, Vamos a ver con Bruja. De momento, Oz sigue colocando trampas, le van a popear un motor, pero Observa está de momento controlando lo que viene a ser la parte central. De hecho, Observa ya ha hiteado a uno. Y de nuevo Observa, ¡vamos! Le hacen un yen, pero primer cuelgue y lo cuelga donde él exactamente quiere. Aquí han salvado a Kate y bueno, parece ser que Oz sigue por Kate. Vamos a poner la cámara de Oz, vamos a ver cómo lo hace, le pone trampa. Aquí le salta, sí es cierto que tiene la trampa en ventana, pero bueno, vamos a ver cómo... ¡Oh, qué bien se lo ha hecho! Se lo ha hecho muy bien porque le quita justo la trampa mientras Oz hace la animación de partir el palet, ¿no? De momento vamos a ver porque aquí están los otros dos chicos reparando. Viene Oz. Tienen que dropear, pero ojo porque los portugueses lo están haciendo muy bien. De nuevo Oz se come la trampa, se va a comer también esta, le gitea. Yo creo que necesita otro cuelgue bastante rápido, Aquí lo ha hecho muy bien el Surby porque se va a la esquina. Pero ojo porque otro motor le va a popear ya. Aquí le va a pegar un golpe. Recordemos que la bruja corre a 4x4. Y vamos a ver los chicos. Aquí tenemos a Meg Thomas. Tenemos aquí a los dos que se están curando en este gem. Y el motor de abajo que él le acaba de popear. Gente, ojito, ojito. Mira, va agachado muy bien, pero se va a comer la trampa. Efectivamente, muy bien por parte de Oz. Lo lleva a zona de trampa, chicos. Esto es muy bueno para Oz. Creo que sabe que puede haber trampa. Ojo, porque ahora se puede venir el cuelgue. Lo hace muy bien. Dime que no es el... ¡Oh! Tiene agilidad, gente. Se come la trampa. Muy bien por parte del superviviente utilizando agilidad, pero muy bien por parte de Oz sabiendo que podía ir a esa trampa, ¿no? Le popean otro gem, le quedan dos gems, dos cuelgues, gente. Y sí es cierto que otro motor está empezando ahora, ¿no? No hay ningún otro gem reparándose. De momento Oz sigue marcando su terreno. Este era el único motor que estaba iniciándose. De hecho, el que estaba con Kate, lo hemos comentado. Ah, hostia, que había otro yen que estaban haciendo. Buf, le queda un yen, efectivamente, muy bien. La va a farmear, quizás pueda ser por el Deliverance. No lo sabemos, gente, ojo, De momento Oz se va a llevar otro cuelgue. Otro motor que se está avanzando muchísimo, gente. Meg Thomas ha utilizado Deliverance, lo están haciendo muy bien los supervivientes. Cero trampas. Bueno, aquí le va a hitear, pero se va a ir seguramente para el lado del palet, ¿no? De nuevo viene hacia esta zona del mapa. Y ojo porque le acaban de meter adrenalina al superviviente. Y esto se complica. Vamos a ver con Oz porque aquí sí es cierto que lo estáis viendo que se va a llevar el Surby con el Noe. Le acaban de quitar el Noe, no me lo puedo creer. Sinceramente, muy bien por parte de Oz, pero muy bien Observa aquí. Pero mirad qué comunicación por parte de los supervivientes, chicos. Cómo han quitado el Noe súper rápido, cómo han controlado. Ha sido 4 cuelgues. Este tío se llevaría los 2. Ahora de Kate y una gente. Muy bien jugado. Y ojo porque han sido 4 cuelgues. Gran partida, chicos. Sac. Estoy en Shack. Ahí corrupten 7. Blade viniendo a Sac, Vamos a empezar 11 Reo y yo. Está buscando. He tenido ruina, andáis en ruina. Vale. Ok. Viene a 10. No, déjalo. Vale, voy para atrás. Ok, se falla. Vale. Empieza a matar también. Vale. Voy para Shack, El tema es que... Tengo la runa, Vale, empieza a montar en dos. Sigue a Reo, comité. Sigue conmigo, Están en dos, reparando. Va para el deja, templo, va para va para 3. Pero establece. ¿no? Vale. No, sigue aquí con nosotros. Reo, juega 6. Bien, Vale. bien, Reo. Viene con se va nosotros, para Con 5. Zac en cinco. Vale, dale la Va motor, para dale la 5, motor. Vete pa' esquina, Ron. Tú puedes popear su motor, Popeo 11. Caigo ya. Sí, me quedo yo que tengo el BT,
Yo tengo Dele, pero está bien. Popeo 12, chicos. Perfecto, me le Vale. mete, le mete. Vale, Raúl, sácale. Estoy. Está ya aquí, Vale, creo que viene a por mí. Reu, sigue el gen, sigue su gen. ¿Dónde? Toda la motor, Reu, toda la motor. Conmigo en 4. ¿Qué hace? 90% en 5. Va con Reu, va. No, sí, va Reu. Saca. Oye, ya saca. Reu, vete conmigo, lejos, Cuidado, no vayas por ahí, Cuidado. Tienes que por él. Luego, Me mete luego uno por... por uno. Me coge, vete tú. Vete Yo me más. escondo, Saca, si te viene lo tengo al 80, Y va a venir para acá pesado. Viene a por mí. Te deja. Vale, Raúl, sigue tu gen. Voy. Yo estoy en 2 con Reu. Déjame, Tenme tu vida, Reu. Viene para Va acá. por eso, va por eso. Sí, viene. Que te vea a ti, Reu. Sí. Me ha visto, pero no, vuelve para el chat. No, se vuelve. Punto de terror. Venga, cómete. cuidado, Viene a por mí, cabrón. Buenísima. Da la puerta ya, Espérate, no, vuelve. Está conmigo. Juan, esta puerta ya. Y creo que tiene Noé. Vale, voy a empezar 5, Tengo No tiene no. Dice 7. Sigue conmigo. Vuelve. Sigo con Estoy el... full recover. Aquí. Vale, levanta, saca. ¿Abro puerta? Sí, ya. Qué buena, chicos. No te acordaba, Buena partida, eso también, Like, Muy bien. Muy buena, Muy bien. chicos. Bien, torre de carbón. Vamos a ver el killer. La nurse de este tío es muy buena. Es strong nurse, ¿ok? Acaba de ver a uno. Vamos a dejar la cámara de killer. ¿Ha visto a Nancy? Ojito, porque hemos dicho que es un gran killer. Vamos a ver cómo lo juega. Primer blink, segundo blink. ¡Pum! Castañazo, muy bien. Está con Raúl. Raúl lo hace muy bien. Chapo. Raúl con inteligencia se va hacia los motores que tienen core, que no se pueden hacer. Si vienes aquí, te va a costar 1 o 2 gems. Tienes que decidir. Muy bien por parte de Raúl. Están aquí haciendo gem. Efectivo. Muy bien. Ahí Rayman. Nurse lo ha hecho bien porque ha vuelto donde saben que es el único sitio donde le pueden popear gem. Está con Rayman. Rayman tiene caída equilibrada o no, porque se ha subido para arriba. Tiene pinta que sí. Ojito, porque aquí Nurse no puede. Esto le va a costar un gem, que es el primer cuelgue. Aquí Rayman, vete a la esquinita. Primer blink, segundo blink. ¡Oh! ¡Que resulta que lleva el chungo! Vamos a poner la cámara de Rayman, a ver si la encontramos. Le van a popear el gem. Se viene Rayman por el lateral, muy bien. Perfecto por Nurse. Good job. Perfecto por Nurse. Le popean un gem los compañeros de España. Primer cuelgue para Nurse. Vamos a ver cómo se desempeña esto. Se están reseteando. Acaba de ver a Nea. Uf, esto es un problema. ¿Por qué? Porque será Nea la que lleve Deliverance. De hecho, la farmea. Tiene pinta que sí. Tiene pinta que lleva Deliverance y lo que quiere es poder escaparse sola del pincho. Está protegiendo muy bien su gem. Tiene 3 gem en torre de carbón, lo estáis viendo, ¿no? El motor de arriba y el de 1 y el de 3. O sea, es una puta locura ahí. Uf, lo va a tener jodido porque tiene también la ruina arriba, ¿no? Se están reseteando, lo están haciendo bien. Está zoneando esta parte. Es que no se tiene que ir de ahí porque su juego está aquí en este 3 gem. Vemos a Juan Case, que efectivamente Juan Case tiene Deliverance. Vamos a ver qué es lo que hace. Muy bien por parte de Juan Case. Y utiliza agilidad para irse a la otra parte donde no pueda tener controlado ese 3 gem. Y ojito porque Juan Case va a morir, pero mirar dónde va a morir. Tira el petardo. ¡Oh! ¡La has cegado con el petardo! ¡Oh! ¡Juan! ¡Hazme un hijo! ¡Hijo de puta! ¡La has cegado con el petardo! Aplaudimos. Clap in Spain, ¿no? Y acaban de popear de otro. Uf, aquí ha visto ahora mismo a Anacarpo. Lo tiene muy complicado porque obviamente no tiene chungo. Lo cuelga en el 3 gem de nuevo. Mirad a aquel inteligente. ¿Quién es? ¿Quién es el inteligente aquí? Aquí está Raúl. Esto se llama inteligencia. Te estoy quitando el 3 gem. Yo sé que quieres colgar aquí porque tienes los 3 motores en fila. No te los voy a dejar. Tiene el 3 gem aquí, chicos. Va a esperar que Anacarpo pase a segunda fase. Recordemos, una Nurse que sabe jugar muy bien y aún así cuesta mucho trabajo en un mapa pequeño, ¿no? Imaginaros, tiene que hacer esto, el 3 gem, e intentar ganar su partida. Le han roto el 3 gem. Bueno, ¿qué coño? Pero si es que... Pero si es que tiene ahí 4 motores. Hostia, le ha salido bastante mal el popeo de gems, Es muy jodido esos 4 gems. Vamos a ver con comunicación si los supervivientes pueden. De nuevo va a venir a buscar a Anacarpo porque sabe que muere. Aquí está Nancy. Primer blink, segundo blink, pero no llega. Ha llegado, chicos. Muy bien por parte de Nurse, muy bien jugado. Vamos a ver, Raúl le mete en el primer blink.
se va a ir a la esquina donde ha popeado él mismo el motor, con lo cual a Nuse no le conviene ir. Le queda un gen a Nuse, están los 4 vivos. Yo lo que haría es quedarme en colina y en el gen de allí del final. Estarán hablando los chicos, 2 a un lado y 2 a otro. ¿Qué? Uf, tiene caída equilibrada muy bien. Vete de ahí, como te vi ahí, estamos jodidos. Muy bien, Raúl. Se tiene que ir lejos. Aquí lo va a tumbar. Efectivamente, tiene 2 opciones porque lo ha hecho bien Raúl. Se ha ido a la esquina y lo va a colgar acá, pero el motor de aquel lado de la esquina no lo puede aguantar porque Raúl es el primer puente, efectivamente. Lo van a poder rescatar y... Primer blink, segundo blink. Recordemos que Rayman, cuidado porque esta zona es el peligro. Vete allí, muy bien. Vete allí. Esta zona no nos interesa, por eso efectivamente a ella tampoco. Muy bien, mirad el motor, ¡oh! Muy bien, Raúl. Recordemos que tienes caída equilibrada. Qué bien están jugando los chicos. Vale, primer blink. ¿Chico la tiene? Muy mala suerte aquí por parte de Nuse porque se quería blinkear al otro lado de la pared, Vale, primer blink. Segundo blink. No le hace el doble back. Vale, perfecto. Aquí no le interesa. Se tiene que ir, chicos. Yo creo que el equipo de España esto lo puede solventar bien. Están los 4 vivos. Sí es cierto que esta Nuse lleva muchos cuelgues, pero están los 4 vivos. Y claro, lo que pasa es que ahora se va a aguantar el killer un poco aquí en colina, efectivamente, para que ese motor baje con colina, ¿no? Y vamos a ver, porque el de colina es el más avanzado. Oh, un poquito de pocos, ¿no? Ese hit. Vamos a ver qué tal. Muy bien por parte de Raúl, utilizando caída equilibrada. Y no puede. No puede. Tienes que volver. Cuidado, Juan. Ha caído nuestro compañero Juan. Nuse está desgastando a los supervivientes. Los está desgastando, ¿no? Muchos cuelgues, muchos desgastes. Hasta que se empieza a llevar jugadores. Y esto con 3 Urbi va a estar complicado. ¡Oh! ¡Le han popeado! Pero bueno, vaya comunicación, Están los 4 vivos, pero obviamente alguno va a tener que caer. Hay 2 heridos. Vamos a ver con quién está Nuse. De momento no lo vemos. Va hacia una puerta, hacia Rayman. Ojito porque está aquí con Rayman. Vamos a ver porque Rayman puede caer. Estamos viendo que Nuse lleva Noé. Y efectivamente Rayman se come el Noé. Nuse va a intentar sluguear para llevarse mínimo 2 kills. Segundo blink. Ojito porque cae también Raúl. Tiene a 2 en el suelo. Segundo cuelgue para Raúl. Y le han quitado el Noé. Creo que se van a escapar los 3. Priorizan los 3 escape. Eso sí, más de la mitad de cuelgue para la compañera, ¿vale? Y aquí encima le van a dar otro cuelgue. ¡Oh, qué bien! ¡Qué bien lo ha hecho! Lo que pasa que ahora está muerto GG y se le ha regalado otro cuelgue, ¿no? Si no me equivoco, quizás este cuelgue no había que haberlo regalado. Los va a echar, ¿vale? Bien. Y muchos cuelgues, Ah, vale, ahora lo entiendo. Lleva irrompible, ahora lo entiendo. Lleva irrompible, pero no le va a dar tiempo, gente. Estaba la estrategia ahí, Lleva irrompible, pero no le da tiempo. Irrompible, gente. Anacarpo que tenía combinado con el sprint. No le va a dar tiempo. No me lo puedo creer, Anacarpo. No me lo puedo creer. Qué mala suerte, porque te podías haber ido con sprint y lo mismo. Qué mala suerte. Impresionante, chicos. 3 escapes. Observa se ha sacado una plaga contra 4 supervivientes que juegan muy bien. Este tío ya ha visto una fuente corrupta, con lo cual ya le ha comunicado a su equipo que Observa va con la plaga. Ojito porque la plaga es un killer que puede sufrir mucho. De momento infecta 2 generadores, lleva intervención corrupta. Acaba de ver a otro superviviente allí, está viendo marcas aquí. Vemos que tiene una fuente para alimentarse de ella. Se le ha ido el survi por el otro lado. Efectivamente, aquí lo tiene, lo va a infectar. ¡No lo ha infectado! Aquí hay que tener cuidado porque creo que no lo pilla, Creo... Sí lo pilla, sí lo pilla. Aquí lo infecta bastante. Capaz que le pega el M1, le pega el M1. Observa, pilla la pulga corrupta. Y ojito porque sabe que tiene a Ace, a Lumpy herido. Significa que Lumpy lo ha hecho bien tirándole el pared. Porque si no, básicamente va a estar muerto. Lumpy tiene que ganar distancia. Lumpy se nos viene aquí. Observa, cierra la ventana. Lleva la per de masas.
Otsarva le ha cerrado la ventana. Está muerto, efectivamente, pero lo está haciendo muy bien porque está ganando muchísimo tiempo, gente. Efectivamente, le van a caer 2 gems. Lo bueno de Ott es que tiene a todos los Ubi contagiados. Y ahora con 3 gems, si consigue Ott pillar el poder y meter presión, ojo que la puede liar. Pilla la corrupción y ojito porque Meg está herida. Es que no pueden venir a rescatarlo, chicos. Nadie puede venir a rescatar a este chico porque Otsarva tiene la purga corrupta cargada. Los supervivientes se limpian y Otsarva ahora es Dios en este gancho. Otsarva lo hace muy bien, Kike. Entra en Strage y ojo porque, chicos, que tiene la corrupta. ¡Chicos! ¡Ay, no ha podido Otsarva! ¡No ha podido! Pero a este tiene que saber que lo mata. ¡Ay, que tiene borro! Lo ha hecho muy bien los portugueses, chicos. ¡Qué bien Portugal! Me cago en la... Haciendo ese intercambio, salvando con borro. Este tío seguramente puede ser que lleve liberación. Ojito por si se intenta salvar. No lo hace bien por parte de Ott. Y ojito porque imaginamos que llevará liberación. Aquí Ott no puede interceptar al superviviente. El superviviente ha utilizado caída equilibrada. Ott lleva los 3 cuelgues gracias a ese Strage. 2 motores que le quedan. Tiene la purga. No va a llegar, creo. ¡Oh! Le ha metido la puntita. ¡Ay, que casi le da! Muy bien por parte de Ott. Y aquí Specialist se ha confundido. Specialist porque quería saltar o no sé si quería evitar. Otsarva tiene mínimo 2 fuentes corruptas. Tiene ruina aquí en un motor que está como al 70%, con lo cual Ott no se debería de mover mucho quizás de aquí. Ojito a camaradería. ¡Oh! Chicos, cuidado que se la ha sacado, ¡Oh! Gente, que Portugal se ha metido en un lío porque Otsarva, con estos 40 segundos que le quedan a su poder, no pensaba que iba a aguantar la muerte del compañero, pero sabe que los compi estarán reparando. Muy bien por parte de los supervivientes. Aquí tenéis al subir los petardos. ¡Qué bien esos petardos! Pero no ha podido ser. Lleva Otsarva la mitad de cuelgue. Es mucho, Aquí Otsarva es que no va a poder, porque el Surbi lo está haciendo muy bien, lupeando junto. Otsarva no tiene la corrupt ya. Vamos a ver el Surbi, qué es lo que hace. Aquí le debería de... ¡Oh! ¡Vaya min game! ¡Le han dado adrenalina! ¡Le han dado adrenalina! Vaya min game por parte de Otsarva, pero le han metido adrenalina, gente. No me lo puedo creer. Qué mala suerte ha tenido Otsarva, gente. Tenía adrenalina y aquí Ott no va a poder hacer nada ya. Se le pueden escapar efectivamente los 4. Era esta, Era esta, pero ha tenido muy mala suerte. Ojito con control de masa porque Otsarva tiene control de masa, ¿no? Activo, claro, Otsarva ahí. ¡Oh! ¡Oh! Clap in Spain. Nice. And Portugal, yeah, 3 escape for Portugal, gente. Good game. Nice survivor, man. Vaya partidaza que acabamos de vivir, chaval. De locos. Qué gran partida, chicos. Aquí tenemos a Shawnee Prime, que Shawnee va con Nea. Vemos que tiene los petardos. Vemos que aquí está Zaka, ese deterioro que dio miedo. Es una Spirit porque la he escuchado. Tenemos a Anacarpo. Tenemos a Juan Cage, que acaba de ver un dote, Juan Cage. Vamos a ver a Spirit, le acaba de dropear el pallet. Le intenta el min game, pero Juan está ya en Rusia. Esta chica, Main Spirit, juega muy bien, muy bien. ¡Oh! Yo creo que le ha olido el aliento a esta chica, Va a utilizar caída equilibrada. Muy bien por parte de Anacarpo. Sigue las marcas, pero Anacarpo gana distancia, ¿no? Como con las chicas. Vamos a ver, Spirit mira al suelo para ver las marcas. No encuentra nada. Ojito porque acaba de perder al superviviente que estaba aquí, que es Zaka. Vemos a Zaka que continúa. Full W, se queda en el pallet. La está viendo por la parte de arriba. Va a tirar TP Spirit. De momento el equipo lo está haciendo muy, muy bien. Lo malo es Juan. ¡Oh! Muy bien jugado por parte de Juan. Lo que pasa que aquí el killer... ¡Ay! Nada, aquí Juan no puede hacer nada en ese sentido. Y vemos que Spirit cambia de plano para ir a este game. Ruina sigue activa. Tenemos aquí a Shawnee. Tenemos a Zaka que va a salvarle.
Y tenemos a Anacarpo acabando este generador, chicos. Con lo cual, bastante bien, porque sería otro gen popeado. Vamos a poner... muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien aquí por parte de los supervivientes, porque consiguen resetearse. Vamos a ver qué es lo que hace Fermín. Se va para el Shack. Ojito en el Shack, ojito en el Shack, que como caiga, recordad que está el basement. Vamos a ver cómo lo hace. Lo que ha hecho Taka aquí es lo que yo haría. Tirar el palet por la parte que vengo, pensando que el killer va a bordear, pero el killer le ha leído el movimiento. Así que bastante bien, chicos. Bien, Anacarpo sigue reparando muy bien. Lo que pasa que viene Spirit y Anacarpo se va a la esquina del mapa, pero recordemos que te va a pegar un M1 y va a tener ese 360 y no vale, hay que tener mucho cuidado. Ahora tiene el M1. Bueno, aunque caiga, lo hace muy bien, porque se va a ir a la esquina, chicos. Se va a ir a caer a la esquina. ¿Qué significa? Que le va a llevar a ese pincho, pero va a tardar. Pero bueno, Anacarpo. Tiene BT, pero no sabemos si tiene strike. Anacarpo no tiene strike, pero creo que le ha querido baitear el strike, ¿no? Se ha metido en taquilla diciéndole, que tengo el strike. Ojito, porque han popeado el gen. Los dos supervivientes al lado del pincho. Esto es muy bueno. Vuelve de nuevo al pincho. Vamos a ver, porque ha visto al superviviente, lo ha visto, lo ha visto. Cuidadito, como tenga Noet si popea el gem. Ojito, vamos a ver qué es lo que pasa. Zarina está pausando muy bien. Mira cómo está esperando para hacer el gem, Mira cómo van a cubrirse. Iban a tanquearse muy bien, pero no. Ojito, porque se complica la partida para España. Vamos a ver qué es lo que hace Anacarpo. Tenía adrenalina, ¿no? Acaban de salvar a Anacarpo y tenía adrenalina. Ya se ha curado entero Anacarpo. Esto puede ser un empate, gente. Ojito, porque vienen los supervivientes, No me lo puedo creer. Vienen los supervivientes a tanquear. No, tíralo, petardo, tíralo. Tíralo, petardo. Mirad los supervivientes cómo están jugando en equipo. Y esta Spirit está sufriendo muchísimo. Ojito a Spirit, ahí lo tiene, creo que lo tiene, lo está viendo, lo está escuchando. Ojito, porque tiene que cubrirle, pero están los dos heridos. ¡No! Saka tenía el chungo, pero lo ha tirado tarde. Y yo creo que le habrá saltado el agotamiento a Taka, que ha tirado el chungo, pero le ha hiteado, porque me ha parecido ver la animación. Los chicos de España están muy locos, porque los chicos de España lo intentan. Pero bueno, esto es España. Pero España es muy juguetón, ¿no? ¡Madre mía, que hacen un For Escape! ¡Madre mía, que hacen un For Escape! ¡No me lo puto creo! Este equipo de España. Me acabo de quedar de putos locos. ¡Dios mío de mi vida! Vale, estoy en 5 contigo. 11 abierto, Killer en 11. Twins la gorda está encima de arcada. Empiezo main. Vale, voy a main. Parte pare. Busca la ruina. Sigue, cuidado, saca Víctor. Quito totem, Vale, cuidado. La gorda, cuidado, Vale, tienes balance. Dale, Víctor en 9. Viene conmigo a 5, Totem en 6, Totem en 10, Totem en 7. Popeamos, Está conmigo el 8. Copiamos. Métete en taquillas, aún. Totem de fuego aquí, la tengo la ruina. No, sí, exacto. Vale, viene. Vale, nice. Funciona bien. Va a venir con nosotros, Me deja. Viene para Va yendo a 5. 5, sí. Empiezo 8. 8. Da igual. Vuelvo a 1. Repara. Se la ha comido, tú, se la ha comido. Estoy bajo de main. Reparo, De una. Vale, ya está, de puta madre. Vale. No importa. Yo caigo, Que va, el estoy no, te lo he dicho. Vale. Cuidado que el Víctor no escapáis, con él. Sí. Escápate, si no. Escápate. Acaba. Vale. Qué bien jugado, chaval. ¿Cuántos cuelga? ¿Ha hecho 3? 5. 5.
5 con mi muerte. ¡Qué buenísima, equipo! Bueno, este equipo promete, ¿eh? Sí. Ojito porque Zaka nos saca Nurse. Y si es una bestia con Blind, es otra bestia con Nurse. Va para una zona donde tiene la Corrupt. Mira cómo ve a través de la pared, Vamos, mira, se ha quedado bugueado. Tenemos aquí a Sir, tenemos aquí a Specialist, tenemos aquí a Rocket y tenemos aquí a Lumpy. Zaka continúa en 8 Molino. Ojito porque ya ha visto a uno y se va a por Leon del tirón. Intenta tener la visión para tener los dos blink. Primer blink, segundo blink. Con el primer blink le hubiera dado, pero ¿qué pasa? Que yo tampoco lo he visto. No teníamos visión. Primer blink, segundo blink. ¡Pum! Tortazo que saca, pega. Ojito porque acaban de rescatar a uno. Primer blink, segundo blink. Y ojito porque tiene pinta que Zaka vaya por Leon. Primer blink, segundo blink. Y Zaka lo tumba. Como no tenga strike, segundo cuelgue, 5 yen. Que un motor le estará a punto de popear, chicos. También lo tenemos en la parte de 10, 11. Y Zaka está constantemente pegando porrazos. Zaka se guarda un TP. Y vamos a ver ahora con el segundo blink. Primer blink. Clap in Spain. Clap in Spain. Excelente. Ojo, porque le cae el primer gem. Pero es que mira que Zaka. ¡Oh! Otro tortazo. Lleva 3 cuelgues y se viene otro. Recordar que Twins, el killer de Portugal, no ha podido hacer mucho. España está muy fuerte, chicos, en todos los ámbitos. Primer blink. Tiene ruina activa. Está viendo a Ace aquí. Y Ace tiene pinta que va a caer. Esto tiene pinta que Zaka. Primer blink. Ay, se le ha quedado corto porque tiene agilidad, efectivamente. Ahí está muy bien el superviviente con el sprint. No, yo creo que tenía que haber continuado. Ahora en cambio Nancy. Muy bien por parte de Nancy, pero ahí tiene que haber continuado. Con el sprint no le va a dar tiempo. Aquí vemos a Leon, que acaba de gastar la caja de herramientas y quiere popear el Gen. Leon no puede popear el Gen. Se queda el 98%. Ruina se le sigue aplicando y Zaka mata a Leon porque ya muere de putos locos. Vamos a ver, aquí está Nancy. Primer blink, segundo blink. Imposible detener a este hombre. Vemos que está viendo aquí a Ace. Recordemos que Ace lleva agilidad. Gana distancia hacia Molino. El Molino, primer blink, segundo blink. Y ahora, agilidad. ¿Dónde le tienes que utilizar agilidad? Se espera porque sabe que le quiere utilizar agilidad. Y Zaka le contrarresta esa habilidad que ya sabe que tiene y que este Survey la va a querer utilizar. Bien también por parte de Ace, porque eso era lo correcto. Primer blink. Se va a la esquina a morir. Lo hace y esta partida ya es de España, Mira. ¡Oh! Holy fucking shit, this Zaka is so strong, bro. Ojito, muy bien por parte del superviviente. Nice, primer blink. GG por parte de Zaka, chicos. Chicos, gran partida, gran partida. Let's go. Aquí tenemos a Rocket, tenemos a Pig, tenemos a Billy. Se ha sacado a Billy. Ojo porque puede llegar a sufrir, pero bueno, ya hemos visto que Zaka es dios de killer, ¿no? ¡Ay, que lleva helado morado, chicos! ¡Que lleva helado morado! ¡Parto un palé y le doy el kill! ¡Uy, que está loco este niño! Como no tenga chungo, está muerta, Si no tiene chungo, está muerta. Este Zaka está muy roto. ¿Qué digo? La sierra se le está sobrecalentando. Zaka, ten mucho cuidado. Vamos a ver Zaka con esa sierra. Espera para que no se le sobrecaliente. Good job. Lo intenta dejar encerrado. Vemos a Lumpy. Lumpy tiene unos petardos. Ahí vemos a Zaka que viene a full. Se queda con Nia. Vamos a ver con Nia. Le pega un M1 porque tiene el tipo L con pared dropeado. Y no va a poder tararlo. Sabe que en el Jungle Gym tiene uno aquí. Pero también sabe que le ha saltado. Se la ha hecho, tío. Doble min game. Está intentando pillar el Brula. Efectivamente, aquí tiene el tipo L. Vamos a ver si lo dropea. No lo dropea.
Doble Mickey. Y GG por Saka. De momento nadie repara, gente. Tenemos aquí reparando ahora. Caída equilibrada. Balance landing. ¿Me imagino? No. Nice. Good job. Nice. Aquí muy bien. Tiene el M1. No sé si lo quiere dar. Efectivamente, tiene el M1. Si no dropea pared el Surly, creo que quizás no le da el golpe. Mira, 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 mira. Mira cómo da vueltas. Este chico le dropea el palet. Muy bien jugado ahí. Se lo tiene que dropear. Y Saka. ¡Que ojo! ¡Ojo! Holy fucking shit. Aquí tiene pared, vamos a ver. Gente, Saka está demasiado roto. Ahí que va Saka con todo de nuevo. Ve de nuevo a el compañero Francis, que va a tope, pero puede ser que vuelva al gancho, porque por la parte de atrás hay uno. ¿Por qué? Porque sabe que el que ha rescatado a Adam va por la parte de atrás. Con lo cual calculo, y cuando vayas a llegar a rescatar, te voy a cruzar. Un pelín. M1. ¡Holy fucking shit! Ojito a este tío, que qué bien lo ha hecho, Y aquí ya le mete el M1. Saben que tienen la partida down. Tienen la partida. Strike. Posible strike. Le han tirado la granada. Le han tirado la granada, pero no han podido. Otro Surly que muere. Ojo que queda un gem, Ojo que si mueren los 4, por lo menos que quede un gem o 0. Bueno, este Surly lleva agilidad y GG, well play. Le han hecho 4 motores a Saka y se ha llevado las 4 kills. Good job por parte de Saka y oye, Portugal haciendo el aguante, porque tiene un equipazo, gente, tiene un equipazo, pero yo creo que España es un país también con muy buenos jugadores, gente. Bien, aquí tenemos a Rymac, tenemos a Raúl, tenemos a Saka y tenemos a Lumpy con otro Billy. Acecho letal, una perk que a Ocharva le gusta mucho, acecho letal de Nemesis, con lo cual sabe que aquí hay otro superviviente, está escondido, pero muy bien con Anacarpo, tienes que tirar el palé a Anacarpo, aunque seguramente te tale, efectivamente, y acecho letal es la perk que le ha dado la información. Ojo, porque Anarco aquí va a caer, efectivamente, Anarco va a caer porque se ha quedado en una zona bastante squishy. Y si os habéis dado cuenta, el Billy lo ha hecho muy bien porque se ha ido directo a la grúa. Bien, vamos a ver qué tal aquí, como aquí es lo que hace Lumpy. Lumpy intenta la talada, que no puede, pero muy bien por parte de Saka. Tiene el cofre, va directo. ¡Oh! Acaba de pillar a Rymac Game. Y ojo, porque está jugando muy bien. Pero si os dais cuenta, mira España, ¿no? Tú tumbas a 2 en el suelo, pero incluso así te popeo un generador. ¡Wow! Buen min game que le hace a Anacarpo. Vamos a ver, porque debería de llegar, pero claro, si tiras el palete va a ganar. Muy bien por parte de Anacarpo no tirar el palet y tirarlo ahora. Qué bien, chicos, qué bien acaba de jugarlo aquí, claro que sí. Le cierra la ventana, pero sabe que tiene palet ahí. Vamos a ver cómo lo interpreta. Vamos a verlo. ¡Oh! ¿Cómo está jugando Anacarpo aquí ahora, Es que España sigue metiendo presión y mirar a Anacarpo lo que está aguantando este chico, Aquí le hace el min game muy bueno. Vale, aquí muy bien. El killer le hace el min game de te levanto sierra para que no me lo tires porque te talo. La bajo y directamente me voy a por ti. Muy bien. Anacarpo muere con 3 gen, Esto es otro gen, yo creo. No hay nadie reparando. No hay nadie reparando, ¡De loco! ¡Vaya la que le han hecho a Saka! Le dan con su misma moneda. Saka, que te tendrán ganas los portugueses, cabrón. Pedazo de Billy. Estamos viendo a un Billy muy bueno, ¿no? Tiras el palé, no lo tiras. Yo lo hubiera tirado porque como no cargaba, no le daba tiempo. Y ahora se pone enfrente desafiándolo Raúl. Raúl el desafiador, Me gusta mucho el Billy, ¡ojito! ¡Oh! El auto-aim
el auto-aim. Aquí está Raúl. Vamos a ver a Raúl. Ahí perfecto, Raúl, muy bien. Sigue teniendo ahí para saltar sin problema. Y el palé de frente no puede. M1. Ojito este Billy. Mirad el Billy cómo lo intenta en cada estructura. Es una locura. Lleva chungo. Muy bien jugado por parte de Raúl. Vente. Encima la sierra se le sobrecalienta ahora mismo. Aquí está el compañero Ace. Vamos a ver, por aquí puede estar talado. Lumpy. Aquí Billy. Un Billy que controla, un Billy que sabe jugar. Lo hace muy bien. Vamos a ver porque tiene sprint. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué buen giro por parte de Billy! Le body bloquea la ventana, ataca. Le body bloquea la ventana, ataca y lo tara. Este Billy es Jesucristo, Le acaba en el gem el equipo de España. Esto puede ser un empate. Yo creo que le va a campear la sangre, pero si España hace un motor más, yo creo que empata, ¿no? Se pone a hacer el motor, se le sobrecalienta la sierra, ojito. Vamos a ver, porque aquí Femín, Taka, está muerto. Está muertísimo. Creo que lo va a ganar Portugal. 33-27 para España todavía. Aquí Rayman ha tirado el chungo Raúl. Muy bien, han hecho el gen. Son puntos para España. Pero Lumpy se hace las dos muertes y los respectivos ganchos que queden. Y well play. Y esto, gente, ha quedado 35-35. Este enfrentamiento entre España y Portugal no tiene a nadie victorioso. Muchísimas gracias, chicos, porque se ha demostrado una deportividad muy importante, que yo pienso que es lo más bonito que podemos tener. Espero que hayáis disfrutado mucho de todo, porque nos lo hemos currado y hemos entrenado a tope para dar este espectáculo, gente. Y desde aquí, España-Portugal, chicos. ¡Ratatatatata!